Muy bien, 4:59 de la madrugada del 20 de junio del 2023. Ya son las 5 en punto, 5 en punto. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Muy buenos días a todos los que vamos a estudiar la palabra hoy. Buenos días. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Cordialmente invitados de lunes a viernes, estudio de la Biblia, a las 5 de la mañana, Antiguo Testamento, y a las 8 de la noche, el Nuevo Testamento. Un saludo a nuestra querida hermana Elsie Álvarez, el Señor la bendiga. ¿Cómo se encuentra en esta mañana? Dios me la bendiga. Bueno, estamos estudiando segundo libro de Samuel. Ya vamos en el segundo libro de Samuel. Capítulo 13. Ya leímos y estudiamos los dos primeros, los 19 primeros versículos del capítulo, déjenme a ver si estamos transmitiendo, ¿no? Del capítulo 13. Ya hablamos los primeros 19 versículos. ¿De qué se trata? Sí, estamos transmitiendo ya. ¿De qué se trata? Recordemos la violación que tuvo un hermano llamado Amnón, siguiendo los consejos de un primo, de un hijo del mismo rey, el hijo del rey Amnón, siguiendo los consejos de un primo, o sea, el hijo de un hermano del rey David, de cómo con artimañas llevar y violar a su hermana Tamar, solo que Tamar es hija de otra mujer, no de la misma mamá de Amnón. Amnón, la mamá se llama Ahinoam y la mamá de Tamar se llama Maaca. Estas dos mujeres, Maaca y Ahinoam, tenían el mismo marido que es el rey David. Los hijos de estas dos mujeres, Amnón decide abusar. Estudiamos, por ejemplo, el incesto, estuvimos hablando del incesto. Precisamente están legalizando el incesto hoy en Colombia, están tratando de legalizarlo. Estuvimos hablando también de cómo una persona puede hasta enfermarse por tener un capricho, un deseo indebido. Él dice que estaba enfermo, se enflaqueció, hasta el punto que el papá le dijo, el rey David le dijo, hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? No, estoy enfermo, muy enfermo. Dile a mi hermana Tamar que venga y me prepare comida. Y claro, el rey David, engañado, pues hace que Tamar venga, le prepare comida a su hermanastro. Y el problema es que cuando ya el rey no estaba, él abusó de ella. Ella le rogó, le dijo muchas veces, no lo haga. Él no quiso prestar atención. Bueno, vamos a llegar entonces al versículo 20, recordando que después de la violación, ella sale corriendo dando gritos, con la mano puesta sobre la cabeza. Salió corriendo, señal de duelo, y rasgado el vestido y se echó ceniza. Y su hermano ese sí es hijo de la mamá de Tamar. Su hermano Absalón le dijo, quédese quieta, quédese callada, no es su culpa. Y estuvimos hablando en la clase pasada
cómo aconsejar en casos de violaciones, ¿ok? Casos de abuso sexual. Le dijo, quédese quieta, yo arreglo esto. Y aquí vamos a ver ahora la venganza de Absalón. Y por motivo de esa venganza, la huida, ¿ok? Bueno, ¿quién me ayuda si es tan amable, por favor? Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 20. ¿Quién está por ahí? Amén. Amén. Yo estoy por aquí. Dale. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, desde el número 20. Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar su hermano. Aconteció pasados 2 años, que Absalón tenía esquiladores en Baal-Azor, que está junto a Efraín, y convidó Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón. Pues no, mi hermano, Amnón mi hermano. Y el rey le respondió: ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. Entonces, levantándose David, rascó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermano. Vamos a dejarlo un momentico hasta ahí, mi hermana Marley, para poder primero entender qué fue lo que sucedió. Ok. Consecuencias, ¿no? Hay unas consecuencias naturales, hay unas consecuencias divinas, pero el problema también es que hay unas consecuencias por culpa del odio, de la rabia y el dolor de una persona, de un ser humano. Esto no es una consecuencia natural, no es algo que, por ejemplo, se mojó y le tocó que le dio gripa, no. Esto es algo que se conoce en el ámbito jurídico como dolo. ¿Se acuerdan que hemos hablado del dolo? Cuando un juez o la fiscalía le va a imputar ante el juez a la persona el homicidio con dolo,
ese es un agravante. La palabra dolo significa premeditación, alevosía y ventaja. Y eso es lo que está haciendo aquí en el versículo 28 el señor Absalón, que le dice, Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Esa palabra alegre por el vino es un eufemismo. Recuerden que la palabra eufemismo significa que se usa una frase para adornar un tema fuerte, un tema que no se quiere escribir de forma grotesca. Por ejemplo, ahí todos nosotros en el argot popular decimos que cuando esté borracho, esa es la palabra que usamos nosotros, borracho. Pero el texto aquí está utilizando un eufemismo. En lugar de escribir borracho, escribe alegre por el vino, ya cuando esté tomadito, ¿sí? Cuando ya no esté en sus cabales. Cuando esté alegre por el vino, y al decir yo, cuando Absalón les dé la orden, herir a Amnón, entonces mátenle. Ustedes no tengan miedo, pues yo lo he mandado. Por favor, subrayen esa frase. Y no temáis, pues yo lo he mandado, os lo he mandado. Esa frase se llama fuero militar. Colóquele así ¿cómo se llama? La frase, fuero militar. ¿Qué es el fuero militar? A ver, esto filosóficamente hablando es un problema muy grande en las Fuerzas Armadas hoy día. El fuero militar el fuero es que cuando usted recibe una orden, permítame, voy a buscar aquí el texto que significa fuero. Perdón. No, ¿qué significa fuero? No. Fuero militar. Vamos a buscar aquí a ver qué dice. Fuero militar. Una garantía funcional como constitucional y legalmente se encuentra. Fuero militar. En el sistema jurídico colombiano, el fuero militar es una prerrogativa en virtud de la cual los miembros de las Fuerzas Armadas y de la policía, y bueno, no quiero entrar hasta allá. A ver, cuando un comandante da una orden, no es posible que el que reciba la orden comience a preguntar el por qué, cómo, cuándo y eso, o las razones para obedecer. Porque en la guerra las órdenes apremian. Si el comandante dice fuego, el que está comandando dice fuego, y las personas, los soldados disparan, toda responsabilidad que se necesite por el resultado, toda responsabilidad recae no en los que dispararon, recae en el que está comandando. ¿Me estoy haciendo entender? Eso es el fuero. El general dio la orden de disparar, entonces aparecen derechos humanos, aparece la Convención de Ginebra, pero ustedes ¿cómo le van a disparar al pueblo? Y el soldado debe decir, ese es el fuero militar, o sea, encárguese del comandante que fue el que lo dijo. Si se quitase ese, ¿cómo se dice? Si se quitase esa apreciación jurídica, no sé si llamarlo así, digamos que quitemos el fuero, entonces se podría perder la guerra. ¿Por qué? Porque el soldado primero cuestionaría la orden. ¿Y por qué vamos a disparar? No, es que el enemigo viene. ¿Y cómo sabemos que el enemigo? No, la inteligencia acaba de decirnos que está... Y hay un espacio donde se puede perder la guerra. ¿Sí? Aquí hay un fuero. ¿Qué le está diciendo Absalón? Mire, cuando yo dé la orden de herir a Amnón, ustedes lo matan y le dicen, no teman. Ese no temáis, pues yo lo he mandado, lo que está diciendo es,
Ustedes no se preocupen que yo soy el que pago por ustedes o el que respondo por ustedes. ¿Me estoy haciendo entender? Mire la apreciación de cómo ya Absalón está teniendo una especie de ínfulas de general, de comandante, de rey. La Biblia dice en Proverbios, ¿cuál es el proverbio, Marelvis? Dice que la vida está en la boca, la vida y la muerte. El que está escribiendo... ¿Cómo? ¿Cómo dijo Marelvis, por favor? ¿Nada? ¿Me escucha? Proverbios 18:21. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Está escribiendo un rey, el rey Salomón, que los reyes sí pueden dar la orden de matar. No estamos hablando de nosotros, ¿no? No está hablando de nosotros. Bueno, ahí quiero que vean desde acá cómo Absalón lleva craneando la idea desde hace mucho tiempo, ¿no? La lleva cocinando. Es más, hasta hay predicadores que usan el término el espíritu de Absalón. No que sea un demonio, no, sino como el carácter de él, su espíritu, su esencia, de cómo es capaz de tenerlo aquí en la mente. Violó a mi hermana, la deshonró y lo lleva ahí y le dice a ella, usted se tranquila que yo me encargo de eso. Y de cómo él crea todo con artilugios, todo un evento para poder llevar a Amnón y matarlo. Y hasta le dice a su papá, déjemelo llevar. Y David, pues inocente de todo, pues lo deja llevar. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo llegamos hasta este punto? ¿O por qué llega este hombre, Absalón, en querer matar a su hermano o hermanastro, Amnón? Y todo es porque lastimosamente, váyanse al versículo, por favor. A ver, versículo 20. Versículo 21. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Y hasta ahí quedó. Hasta ahí quedó. David no tomó los correctivos necesarios. ¿Qué le tocaba hacer a David? Buenos días. No veo a ninguno. ¿Dónde andan? ¿Qué le tocaba hacer a David? ¿Cuál era el deber ser de él? ¿Qué dice la Torá acerca del tema? Él debió haber castigado al hijo. ¿Cómo? De acuerdo a la ley. Matar. Sí, señora. Acorde a la ley es apedrearlo. Y ahí es donde viene la pregunta. ¿Hizo mal David o no? ¿Ustedes qué dicen? No, él no obliga, porque es que si también apedreaba al hijo, también violentaba la Torá, ¿no? No, porque si la Torá precisamente dice que hay que apedrearlo. Sí, sí, o sea, si hay un violador dentro del pueblo, tienen que apedrearlo. Pues él se iba a lavar las manos, no quería hacer eso con el hijo. Pues ese es el problema, ¿verdad? O sea, pero ¿por qué no ajustició al hijo? Y aquí es donde, nosotros no podemos entrar a meternos en la cabeza de los demás. Ya conocía. ¿Cómo?
Ah, sí, sí. Buenos días. Digo, pero si no conocía la Torah. Y no, Bueno. porque no la había, sí, sí. Bueno, de no conocerla no tanto, de conocerla sí porque los sacerdotes la enseñan. Oralmente, aunque la Torah está perdida como libro, oralmente sí se hablaba, pero perdónenme, mis queridos hermanos, por simple sentido común. Simple sentido común. Amnón pierde la vida por haber violado, por simple sentido común. ¿Me hago entender? David, Hermano, dígame. tu hijo no fue consecuencia de todo lo que había hecho antes. Ahí es ese es el otro problema, que David puede estar pensando que lo que está pasando es consecuencia de la maldición que Natán le dijo. Puede ser, sea cual sea el motivo o la razón, porque nosotros podemos pensar, mas no podemos meternos en la cabeza ¿no? Recuerde que no debemos hacer eso. Podemos analizar, mirar los pros, los contras, pero meternos en la cabeza de David no. Pero aquí sí hay una enseñanza para todo padre de familia. ¿Cuál es? ¿Cuál es la enseñanza? Padres de familia. Dice la Biblia que el que corrige al niño desde temprano, Educar a los hijos, sí, señor. el que corrige al niño desde temprano, su alma libra del Seol. Vámonos un momentico a Hebreos capítulo 12, que hay un mensaje que quiero, o que el Señor nos quiere dar hoy. Hebreos capítulo 12, a todos los papás y mamás. No rehuses en corregir al niño. Así hay un versículo en Proverbios capítulo 13, Proverbios capítulo 23, versículo 13 al 21. No rehuses en corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Bueno, Hebreos capítulo 12. ¿Proverbios qué, hermano? Ese es Proverbios capítulo 23, versículo 13. Proverbios capítulo 12 dice, versículo 5, Proverbios capítulo 12, versículo 5, dice, 12:5, ¿dónde está? Era hebreo. Hebreos, sí, qué pena, pero estaba con el Proverbios en la mente. Hebreos capítulo 12, versículo 5, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Eso es un mensaje para los hijos, pero también tácitamente hablando es un mensaje para todos los papás y mamás que están escuchando. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Ahí colóquele hijo consentido. Alguien que me vaya buscando, si es tan amable, alguien que me ayude a buscar ese donde dice que el hijo consentido avergüenza a la madre. Eso está en otro Proverbios. Ojo, ¿quién es qué hijo, es aquel a quien el padre no disciplina? El hijo consentido. El papá y la mamá no lo disciplinan. Pero si se os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Padres de familia, 1. Si usted no disciplina a su hijo es un bastardo. Esa palabra bastardo, ¿qué significa? Bastardo. ¿Qué significa bastardo? Aquí está la definición de No tiene bastardo, papá. persona. ¿Cómo?
¿Cómo dijo Lutari? Que es hijo, o sea, que es fuera del matrimonio. Pero es hijo. Que no tiene quien lo reprenda, o sea. No, bastardo que no es. tiene papá. No, espere. Edelmira, levantaste la mano. Este es el versículo Proverbio 29. Proverbio 29, ¿qué? Parece que es un paso. 29.1. 29:15. 29.15. 29:15. Gracias. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. A ver, un bastardo sí tiene papá, solo que no es reconocido. Que no es reconocido. No es reconocido, es fuera del matrimonio. Sí, pero ¿qué significa fuera del matrimonio y qué significa no reconocido? Eso es en el ámbito legal. O sea, cuando el papá muera, no tiene herencia. No está reconocido legalmente, pero sí es hijo y todo el mundo puede conocer al papá. Solo que le dicen bastardo porque nació fuera del matrimonio. Ahora, esos son términos legales. En el término divino es que si usted no corrige a sus hijos, si usted es de los que le tiembla la mano en corregir a sus hijos, o es de los psicólogos que hoy están enseñando que al niño no hay que pegarle, que cuidado lo castiga. ¿Cómo es Lisset? Que Lisset está en clases ahora, el otro día me estaba comentando. ¿Cómo es la cosa, Lisset? ¿Cómo es que ahora se deben educar a los bebés? Ya me estaba comentando algo por el... Crianza respetuosa. Crianza respetuosa. ¿Cómo es la cosa, por favor? O sea que ya eso del maltrato, de la corrección al niño con vara, eso no se debe hacer porque según la nueva generación, pues eso es debido a que si el padre pega es porque es un trauma que él ha tenido en su infancia, entonces es como una cadena que hace. Le pega al hijo y luego ese muchachito cuando crezca y sea padre también va a pegar porque es un trauma que se le ha creado. Entonces para ello la crianza respetuosa es que se debe dejar al niño, que experimente sus emociones y ya llegado el momento si se calma, hablar con él y no sé qué, para que entienda que eso no está bien, todo eso. Ajá. Juliet, levantaste la mano. Es que están mal lo que dicen porque están criando adolescentes, bandidos, de todo. Mira la generación que hay hoy en día. La generación, por no corregirlos desde pequeños, nada de eso, las niñas salen embarazadas a los 13 años, se vuelven rateros, se vuelven viciosos. La juventud de hoy en día no sirve en sí son poquitos los que se dejan castigar. Incluso, ella está diciendo que eso según la psicología, para mí la psicología es algo inventado porque eso no sirve. Porque a mí me educaron con la vara y yo soy muy juiciosa. Pero lo malo es que también que uno no puede, ahora hoy en día uno no puede educar a sus hijos porque se meten los abuelos. Y entonces uno le dice, ay, a mí sí me regañabas o me pegabas porque hacía algo malo. Me decía, ese eres tú, el niño no. Bueno, dígame. ¿Qué? Faltan 2 minutos para que se acabe esta. Ok, muchas gracias por estar pendiente, les agradezco, gracias. Me concentro aquí buscando cosas y se me olvida. Bueno, les voy a pedir el favor, si son tan amables, van saliendo de y ya les estoy enviando el nuevo link, ¿ok? Ya les estoy enviando el nuevo link para que puedan entrar. Por favor, si son tan gentiles. ¿Listo? Entren si son tan amables al nuevo link. Ok, bueno, interesante esto que estamos hablando, sobre todo para los papitos y mamitas que nos están escuchando, y se van a dar cuenta el por qué desde hace rato
el Espíritu Santo viene hablando y diciéndole a la iglesia cristiana que va a haber persecución, diciéndole a la iglesia cristiana que va a tener graves problemas. ¿Por qué? Porque precisamente en el mundo se están levantando leyes que están yendo en contra de lo que Dios ha dicho. ¿Sí? Dios dijo, por ejemplo, que el matrimonio es entre un varón y una hembra. Ellos dicen que no. Dios, por ejemplo, dice en su palabra, soy yo el que da la vida, ¿cómo la voy a quitar en el vientre? El aborto. Dice la Biblia que de la bendición ningún feto va a ser abortado, pero el hombre legaliza el aborto. Y podríamos mirar otros más, pero quiero que abran sus Biblias y se den cuenta que se está cocinando un debate muy fuerte, o no un debate, esto no lo van a debatir, pero ya dentro de la iglesia cristiana, la psicología, no los psicólogos, la psicología se ha metido hasta el tal punto que dicen que no hay que corregir como la Biblia dice, que no es literal, que eso es figurativo. Corríjalo quitándole el celular. ¿Cómo la ve? Mire lo que dice Proverbios capítulo 10, versículo 13. Vamos a leer Proverbios 10, 13. ¿Qué dice? Pónganle mucha atención. Vamos a ver si es literal o figurativo. Proverbios 10, 13 dice, no entiendo qué está pasando. Bueno, ya, después miramos eso. Dice, versículo 13 dice, en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. ¿La vara en dónde? En la espalda. Interesante. Versículo Proverbios 14:3. Dice, en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Bueno, ahí habla de que el necio, sus palabras son como una vara, ¿verdad? ¿Dónde más? A ver, versículo, Proverbios, versículo, capítulo 22, versículo 15. 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios, ¿ese era qué? 22:15. Ahora viene Proverbios 23:13. Proverbios 23:13. Dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Ya lo habíamos leído. Y versículo 14, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Y Proverbios 26:3. Proverbios 26:3. Dice, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Ya te doy la palabra ahora, Juliet, un momentico. Proverbios 29:15. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Julie, ¿qué dices? Y esa también aplica en el nuevo pacto. Es que bueno, esa pregunta cayó excelente, porque siempre que hablo de esto se me olvida, cuando termino digo yo, ¿por qué no recordé hacer la aclaración? ¿Sí? Es que Proverbios capítulo 1, versículo 1 dice, ¿sí? Proverbios de Salomón, hijo de David, para entender sabiduría y doctrina,
para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Esto no es ley. Ahí es la diferencia que tengo con muchos que no entienden qué es la ley. La ley es dada en Éxodo 19 hasta Deuteronomio. Pare ahí. Esa es la Torá. Pero David dice que la Torá es Génesis 6. Bueno, ya eso es otra cosa. Esos son los libros de Moisés. Sí, puede llamarle Torá. Pero la Torá nace desde Éxodo 19 hasta Deuteronomio. Aquí proverbios son consejos. Usted los puede seguir en el nuevo pacto. Esos consejos son aplicables hasta el día de hoy. El problema es el siguiente: que el Estado, la Organización de las Naciones Unidas y la demoníaca UNICEF ahora le quieren decir a los papás cómo educar a los hijos. Porque lastimosamente se perdió la propiedad privada más importante del ser humano, la familia. Cada uno de nosotros, ¿sí?, debería entender que en el hogar no se puede meter el Estado. Juliet, levantaste la mano. Porque te digo, ¿por qué te hice esa pregunta? Porque yo lo de la cuestión de la vara, yo lo conocía, mi mamá también me lo decía, pero en la iglesia yo llegaba y entonces le preguntaba y me dice, no, ya para esta nueva generación ya el pacto antiguo ya quedó en lo antiguo. Porque en el nuevo pacto no dice que tienes que corregir al niño, que no, o sea, mira lo que me inculcaban a mí, o sea, que yo me debo de salir del pacto antiguo, porque ya ese pacto, según ellos, ya no vale. No vale que el nuevo pacto. Uh-huh. Entonces yo decía, ¿en dónde dice eso? Y yo te creo. No, nada más con que yo te lo diga es suficiente. Bueno, el nuevo pacto sí lo habla, y lo estábamos leyendo precisamente Hebreos capítulo 12, versículo 5 en adelante, habla de la corrección y de que no desmayes al ser reprendido. Y el versículo 6 dice claramente, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si ve que está en el nuevo pacto, lo que sucede es que primero que el que te dijo de esa manera es que si yo se lo digo usted tiene que obedecerlo, eso se llama nicolaísmo, ¿no? Y la Biblia dice que Dios aborrece el nicolaísmo. Eso no es cierto. Segundo, en el Nuevo Testamento sí está, y aquí en Hebreos lo dice, que precisamente el versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación, está hablando de los proverbios, que se os dirige como hijos, o sea, que se les dio a ustedes. Hijo, no menosprecie la disciplina del Señor, no desmayes. ¿Por qué? Precisamente acabamos de leer Proverbios donde dice que alejarás tu alma del Seol, que no va a ser un consentido, que no va a ser un necio. Por eso aguanta la disciplina. Ahora, hay algo que me llama la atención. Versículo 9. Y este es un mensaje para los papás. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Y cuál es el resultado de esa disciplina? Subráyelo, póngale el marcador fuerte, póngale la fecha de hoy. Porque si usted, mi querido hermano, hermana que me escucha, si sus hijos a usted no le veneran, es porque usted no los disciplinó.
Y hoy tenemos niños consentidos gracias a un médico pediatra, psiquiatra pediátrico, algo así por el estilo, de apellido Cooper, que en los años 60 y 70 fue el que inventó eso que la hermana Lisset nos acabó de hablar. Que al niño no hay que pegarle, que al niño lo que hay que hacer es razonar con él y hablar. O sea, imagínense, yo teniendo que razonar con un niño de 8, 7 años de edad. ¿A razonar? ¿Razonar qué? Si ni siquiera sabe que es una responsabilidad, no tiene idea de qué es pagar arriendo, no tiene idea de qué es... ¿Sí me hago comprender? Y me acuerdo el domingo, en la congregación, llevé a los niños y estaban en eso que llaman administración, ¿no? Entonces la gente se cae. Y los niños estaban sorprendidos. ¿Qué pasó, papá? Me dicen así, ¿qué pasó? Ya, tranquilos. Y alguien muy allegado a mí me dijo, enséñale, háblales. Entonces le dije, ¿qué les enseño? Me dijo, háblales de los demonios, de las liberaciones. Y le dije, ¿usted sabe qué me está diciendo a mí que le hable a un niño de demonios a los 8 años de edad? ¿De verdad? Es que si usted no le enseña a otro, le enseñan. Entonces le dije, eso que estás diciendo es precisamente por lo que hoy el gobierno está legalizando la marihuana y está legalizando la pedofilia, porque a los niños les enseñaron esas cosas en los colegios. Es que el problema, padres de familia, es que hay algo que se llama inocencia. No le quite la inocencia a sus hijos. Los niños de 8, 9, 10 años de edad, 12 años, no necesitan saber qué es un pene, una vagina, y que si se introduce el pene, entonces sale el espermatozoide y el óvulo de la mujer, entonces es fecundado, que para eso entonces utilice condones, y miren lo que estamos hoy. Ramoncho, levantaste la palabra. No le quiten la inocencia a sus hijos. Ramoncho. Hermano, ahí estoy. Cuando el hijo le pregunta a uno cosas, ¿cómo hace uno ahí, por ejemplo, para manejar? A la palabra. Uno... Hablamos con la palabra, entonces empezamos. Hijo, es que en la creación el Señor hizo al hombre, al varón y a la hembra. ¿Sí? Y el varón tiene esto y lo otro, y le hablas del varón. Entonces le enseño la hembra. No, le habla, él sabrá de la hembra cuando crezca. Eso es inocencia. Déjelo que la persona, que el niño lleve una buena educación y él descubra esas cosas en su momento. Pero hubo gente que no sé si tenían aserrín en la cabeza, perdóneme la expresión, que cuando yo tengo 12 años de edad y llegó a Colombia, es que precisamente me estaba dando cuenta que la generación nuestra fuimos los que vivimos todos esos cambios drásticos. En sexto de bachillerato, primero de bachillerato, perdón, en sexto grado o primero de bachillerato, con 12 años de edad nos sentaron un niño y una niña por puesto a mostrarnos penes y vaginas y a decirnos que teníamos que usar condones. Recuerdo que con 12 años yo no aprobaba eso. Y la profesora me dice, es que si nosotros no le enseñamos, va a enseñarles otra persona. Me llama la atención. En estos temas de drogadicción, los que damos conferencias de drogadicción, hay varias ramas. ¿Cuáles? Hay una rama que dice que hay que enseñar todo para que el niño aprenda y entienda. Y ahí es donde yo digo, no, debemos enseñar los efectos, pero yo no voy a enseñar cómo se arma un bareto de marihuana, por ejemplo. ¿Qué es lo que está sucediendo en el colegio? Le enseñan al niño cómo es que se tienen relaciones sexuales para después decirle que no lo haga. O si lo hace, utilice un condón.
Y yo recuerdo que con 14, 15 años de edad le decía a los profesores, ¿ustedes creen que estos pelados con la cabeza caliente y teniendo ganas de tener sexo van a decir, espere, me pongo el condón? Hoy ya se descubrió que eso del condón es falso. Eso es mentira. Que el condón no previene el SIDA realmente. A ver, déjenme buscar aquí algo, si lo encuentro. Aquí está, en mis conferencias del SIDA. Ah, bueno, se los voy a colocar para que escuchen muy bien ustedes la verdad del condón y de cómo se volvió un problema grande. Mucha atención. Advierten médicos especialistas que afirmar que el condón es 99% seguro es un riesgo para la salud pública. Los médicos especialistas en salud pública, ginecología y bioética, María del Rosario Laris Echeverría, Javier Hackenbeck Altamirano y José Manuel Madrazo, dieron a conocer que estudios e investigaciones internacionales confirman que las relaciones sexuales a temprana edad y una promoción con datos falsos sobre el condón contribuyen al contagio de infecciones de transmisión sexual y o embarazos no deseados, especialmente entre la población joven. Campañas de salud basadas únicamente en el uso del condón como la forma más segura para evitar un embarazo e infecciones de transmisión sexual dirigidas a adolescentes y jóvenes inducen al engaño porque ocultan información y no colaboran en la prevención, sino por el contrario, promueven una mayor difusión de las conductas de riesgo, como lo es el inicio de la vida sexual a temprana edad y el aumento en el número de parejas sexuales. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí porque si quieren la conferencia completa ya ese es otro tema. Levantaste la mano, Ramón. Ramoncho, ¿me escuchan? Si hay alguien por ahí, no veo a nadie, ese es el problema. ¿Por qué no prenden la cámara? Ok, muchas gracias. Bueno, baja la mano porque la dejaste abierta. Ok. Todo eso hace parte de lo que hoy 2023 vemos que se está dando cuenta la gente, que desde hace 30 años atrás se viene enseñando a la juventud de hoy, los cogieron desde niños, nos tomaron desde niños, a los que hoy están en el Senado de la República creando leyes para hipersexualizar a los chicos, para vender productos de sexo, y hoy la pornografía es la empresa más grande del mundo. Y muchos no se dieron cuenta que viene desde allá. ¿Y dónde inicia todo? Pues la gente dejando a un lado la palabra de Dios. Y la psicología tiene mucho que ver en ese campo, porque lastimosamente son ellos, los psicólogos o el gremio de la psicología, los que están enarbolando las banderas del libertinaje sexual. Y ellos ahora están diciendo, como hace 20 años, 30 años, que el homosexualismo no era una enfermedad y la sacaron del libro de enfermedades, porque el homosexualismo antes era un trastorno mental, la persona homosexual estaba enferma mentalmente, lo sacaron. ¿Quiénes? Los psicólogos. Ahora los psicólogos aparecen diciendo que la pedofilia es normal, es parte del ser humano y hay que legalizarla. Y ahora vemos a los hombres más ricos del mundo que son pedófilos y les encanta tener relaciones sexuales con los niños. Y si usted llega a decir a alguien, pues como la Fiscalía colombiana aprendió ya, ¿no? El suicidio, ya, no se suicidó. Ah, no, ¿qué culpa se suicidó? Se pegó 5 tiros, pero se suicidó. ¿Cómo la vio? Esto es un engranaje mundial. Y ahora viene el problema de los padres queriendo corregir a los hijos y de que ya viene malestar familiar a quitarle los hijos. Porque usted ya no puede pegarle a su niño. Entonces, ¿qué creemos nosotros? ¿Lo que la Biblia dice o lo que el hombre dice? ¿Qué haría usted en este caso? El rey David
no, perdón, antes de eso. Recuerde lo que dice Hebreos, ¿cierto? Por otra parte, versículo 9. Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Cuando yo veo niños groseros que le alzan la voz a la mamá, que le alzan la mano a la mamá, que le gritan cuando... pero es que... ¿Hebreos qué, hermano? Perdón. ¿Qué? ¿Hebreos qué? Disculpe. Estamos en Hebreos capítulo 12 del 5 en adelante, vamos en el 9. Ya volvemos otra vez a Samuel, segundo de Samuel. El 9 dice, los venerábamos. Ahora dice el versículo 10, y aquellos, esos padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿Cómo debes disciplinar a tu hijo? No se meta en los hogares. Y hay algo que me llama la atención. Bueno, y por esto aprovechemos ya, porque dentro de unos años va a ir uno a la cárcel si digo esto. Así no cierren el Facebook, el YouTube, el Instagram, el TikTok, lo que sean. Pueden cerrar lo que sean, pero callarnos no nos van a callar. Ahora, una partida de degenerados que no pueden tener hijos nos quieren decir a nosotros cómo criar los nuestros. ¿Se han dado cuenta ustedes eso? Ahora el movimiento LGTBI quiere venirse a decirnos cómo tenemos que criar a nuestros hijos. Y ya están apareciendo, padre, ¿ya revisaron las cartillas del colegio de sus hijos? No, ¿cuáles cartillas? Ahora no, perdón, cartillas, eso ya está mandado a recoger, ahora es la plataforma, ¿no? Y a través de la plataforma, ustedes han revisado, le han preguntado al rector de su colegio qué le van a enseñar. Hay personas que no saben que ya se envió. Déjeme ver a dónde está eso. Déjeme ver a dónde está eso. Quiero mostrárselos. Aquí está, por aquí, por aquí. Aquí está, resolución 1901 del 6 de junio de este año. Mucha atención. Aquí lo tenía ya. Resolución 1901. ¿Dónde están ustedes que los perdí? A ver. Lean esto conmigo y siéntense antes de que se caigan del asiento. Por lo cual se convoca a las instituciones, resolución 1901 del 6 del 2023, Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, en uso de las facultades que le confieren, reconsiderando que el artículo 44 son derechos fundamentales del niño, esto y lo otro, que la ley 115 de 1994, que las leyes sexuales, que decretan que la Corte y que resuelven lo siguiente. Primero, todas las instituciones educativas oficiales y privadas deben comenzar en sus manuales de convivencia, miren acá, ¿sí? Empezar a participar en los diferentes ámbitos gubernamentales. Segundo, revisarse y actualizar los manuales de convivencia, ¿cierto? Tercer artículo, las instituciones educativas reconocen el avance y su autonomía institucional, revisarán y actualizarán, prepararán los manuales de convivencia, ¿sí? Del comité, llevando a cabo el comité de convivencia escolar, está diciendo que tienen que empezar a hacer comités de convivencia escolar. Segundo, elaborar encuentros que garanticen la participación de los estamentos de la comunidad educativa, ¿sí? Garantizar la identificación de las problemáticas que afectan la convivencia escolar. Póngale cuidado. Socializar y discutir, ¿sí? El comité de convivencia escolar debe empezar un proceso participativo garantizando un escenario con todos los estamentos de estudiantes y familias administrativos
Y 6, adopción y publicación. Realizar de manera formal la adopción por parte del consejo de lo que se va a hacer en la convivencia escolar. 4, análisis y reflexión educativa. Decreto, donde dice literal Caprane. Bueno, es que este me toca estudiar, me llegó hace poquito y no lo he podido terminar de leer. Realmente lo que van a hacer, ¿sí?, es comenzar la ideología de género a introducirla, perdón la expresión, a introducirla en los manuales de educación de los colegios. Esa es la orden de esta sentencia. Lo que sucede es que para yo poderles hablar de esto, me toca primero subrayar y ya saber bien la idea y mostrársela. Todos los colegios, orden, privados y públicos, empezar a enseñar ideología de género. Ramoncho, levantaste la mano. Sí, hermano, pero ahí también dice que es de acuerdo a lo que, o sea, todavía no nos han metido ese mico, eso claro, eso lo está promoviendo la... ¿Cómo así que no han metido ese mico? O sea, ahí dentro de eso, lo que usted está comentando, claro, sí está. Pero entonces la Corte Constitucional también dio una ley de amparo a eso, porque nosotros tuvimos este año un debate precisamente en el colegio acerca de eso. Entonces habla que es la comunidad educativa la que decide. O sea, si por ejemplo nosotros estamos en un colegio y tenemos una forma de vivir totalmente diferente a una ciudad, que no tenemos todo ese poco de ideologías y vainas, entonces la comunidad en plena se puede reunir y puede decir si acepta o no acepta eso, ¿sí? No es una obligación. Ya no. Lo otro que se está manejando, ponme cuidado, lo otro que está manejando es decirle a la comunidad que claro, está esa ley ahí, pero que nosotros la pasamos por alto. O sea, mire, aquí dice, el artículo 21 de la ley del 1620 del 2013, por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación de los Derechos Humanos a la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, establece, acorde al artículo 87 de la Ley 15 del 94, el Manual de Convivencia define los derechos y obligaciones de los estudiantes. ¿Qué está diciendo? Esa reunión que usted tuvo la vez pasada, este nuevo decreto de hace 14 días que lo dieron, lo tumba. Y ahora están obligados a meter la ideología de género. No es que usted quiera o no quiera, no es que la comunidad quiera o no quiera, es que la Organización de las Naciones Unidas dio la orden. Ese nuevo sí no me lo sabía. Pero por eso que yo les digo, por eso es que hay que actualizarse para darnos cuenta de que estamos aquí y los padres de familia cuando se dan cuenta ya es tarde. Luz Dari, levantaste la mano. Sí, es que pues también todo depende del profesor, ¿no? Porque pues a uno le dan muchas órdenes, pero uno es el que hace la clase. No. Y en el salón es uno. No. Y pues se puede montar la clase, pero uno habla totalmente distinto. Esto es lo que manda, pero esto no está bien. Uno hace la aclaración. Si tú, espere, perdónenme. Depende pues de... Hermanos, perdónenme y les voy a pedir el favor, actualícense en derecho. Precisamente el proyecto de COSIEC que se los envié, me imagino que se lo leyeron, prohíbe a los maestros del colegio ir en contra de la ideología de género. Y el maestro del colegio no puede opinar y decir que está mal. Si el maestro del colegio dice el proyecto de COSIEC que están legalizándolo, se opone y llega a opinar, espérese un momento porque es que ese es el problema. Hablemos aquí con, ¿cómo es que se llama? Con pruebas. Déjenme buscarles aquí están las pruebas. Aquí están las pruebas, mire.
Lean conmigo, por favor, que no es ya una opción, ya no es una opción. ¿Dónde está? Aquí. Lean acá. Escuelas, colegios. El artículo 6.17 del proyecto de ley 272 del 2022 dice: no podrán alinear o corregir la orientación sexual, identidad o expresión de género. Artículo 19.1. Profesor, si usted quiere corregir o alinear, dar su opinión, aumenta la pena en una tercera parte. Ahora, lean conmigo qué significa la palabra ecosieg. Significa aquí, según el derecho, la Organización de las Naciones Unidas, esfuerzo de cambio de orientación sexual, identidad y expresión de género. ¿Qué significa eso? Que si el profesor, el papá, los médicos, las enfermeras, los periodistas, los que trabajan en las partes de la publicidad llegan a decir que eso no está bien, multa, cárcel, y si usted trabaja en un colegio, lo despiden. Ya no es esto como antes, que el colegio decía: este colegio es cristiano, aquí se va a enseñar esto. No, ya ahora la orden es para todos. ¿Ese colegio es cristiano? Sí. Ah, no. ¿Y qué dice la Biblia? Mira, aquí tenemos una Biblia homosexual. Ya hay Biblias homosexuales. Homosexuales no, que enseñan la ideología de género. Mire, siga esta Biblia. Que esta Biblia... ¿Pero esto está aprobado? ¿Cómo? Ah, ya lo aprobaron en la primera cámara. Faltan 3 debates. El problema es que eso lo van a aprobar. Y ahí la pregunta mía es: entonces, un profesor que sea cristiano, ¿lo van a votar? Frente a una situación de esas, pues entonces él va a hablar de lo que no es o habla de lo que es correctamente. Es que va so pena de su trabajo. Yo le digo una cosa, hermano David: en el salón de clase está ese profesor. Allá no están los que emanaron las leyes, ni está el rector, ni está el coordinador. Está uno con los alumnos. Y ahí sí es libertad del profesor lo que quiera hablar. Ya no. Ya sí, no es libertad. Eso trae una consecuencia porque con un pelado nomás que sepa eso, le friega la bola y eso le van a eso tiene una directriz. Eso, usted sabe que las redes sociales ya se volvieron unipersonales, ¿no? O sea, ya usted puede comunicarse con el que sea y saber cualquier cosa a la mano. Eso le van a dar publicidad duro con la cuestión de los pelados, y ya después de los pelados se vuelven rebeldes. Vaya usted, dígales algo. No, con las clases de familia que hay, en las guías que uno diseña, tiene que meterlas todas. Mi hermana Luz Dari. Me da pena decirle, pero yo le digo a los alumnos: esto es lo que dice acá la clase, pero esto es lo que manda Dios. Ya un momento. Esta no es familia. Mi hermana Luz Dari. Y les hago la aclaración. Mi hermana Luz Dari, por favor entendamos que hay un nuevo sistema de educación. Ya el profesor no hace la clase. Ya hay una plataforma que va siguiendo y diciendo lo que el profesor debe enseñar. Un momentico, dejemos hablar a Juliet. Juliet. Por lo que estoy escuchando mientras que estoy aquí organizando ya el servicio, no, señor, porque como está diciendo Ramoncho, ya hoy en día, y más que los estudiantes tienen el apoyo de la psicología, ya un profesor no puede regañar a un alumno. Si el alumno le da la gana de decir: no voy a entrar a clase, me voy de la clase, pero entonces el profesor llega y le dice: te voy a llevar a rectoría, me da igual que me lleve, viene mi papá y tal. Pero es que ya ahora con lo que están aprobando y todo eso, son poquitos los colegios que le enseñan la educación como dice la Biblia, porque ya el resto sí son, por decir, aquí en Ciénaga hay muchos colegios que están perdidos, que el profesor no puede ni decir, lo puede regañar porque ya el papá llega y te va pegándole al profesor.
Bueno, en el nuevo sistema educativo, mis queridos hermanos, ya no enseña el profesor. Ya están enseñando los televisores o la nueva educación inteligente. Ya el profesor pasó a un segundo plano. Ramoncho, baja la mano, Juliet. Ramoncho. Esto, bueno, en cuanto a eso, pues sí, la hermana, pues ella lo hará desde su punto de vista, ¿no? Pero no pensemos nosotros en decir que yo lo hago y está bien, y con eso nos salvamos. El tema es que cuando se universaliza eso, ¿sí? Cuando se universaliza la ley y se obliga, entonces prácticamente todo el mundo está obligado a ejecutarla. Eso tiene un proceso, eso es como cuando nosotros no sabíamos cómo era que debíamos, por ejemplo, pagar lo de la seguridad social. Nadie sabía cómo era ese tema y eso fue poco a poco, fueron reduciendo el presupuesto hasta que todo el mundo paga seguridad social o paga muchas cosas que nosotros cuando nos criamos, en la época mía, no se sabía que se tenía que pagar, ¿sí? O decía, eso es una bobada, y a lo último se termina aplicando. Entonces esas leyes van de esa manera. Ahorita pues no le está dando como el boom así tan fuerte, y eso se va metiendo hasta que se normaliza. Tiene que ser algo obligatorio. Y obviamente que con esta nueva generación de docentes, me disculpa, profe, usted yo sé que es profesora, no es con el ánimo de echarle vaina a usted ni nada, pero la nueva generación de docentes que yo sé que está pasando una problemática bastante fuerte, porque resulta que le quitaban la potestad a todas las secretarías de educación departamental para que ellos escogieran el personal que debe ser el idóneo para poder trabajar en los colegios. Ahora resulta que lo hace una plataforma, usted tiene que ir a un concurso y nosotros nos hemos dado cuenta que los concursos, por la necesidad, se mete el ingeniero, se mete gente que no está capacitada ni siquiera para formar, a educar, a formar un pelado, a educarlo, a darle lo que tiene que ver con la pedagogía. Entonces se ha presentado mi mamá el problema que se presenta Raimundo y todo el mundo y ganan el concurso un señor de la ciudad, por ejemplo, viene un mechudo de la ciudad, discúlpeme la expresión, o con una ideología y se viene para un pueblito de estos. Y entonces empieza a aplicarle esa forma de él vivir de allá de la grande urbe a unos pelados de un pueblo. Y empieza a meterles esa idea, y así se va generalizando. Aparte de eso, que ellos tienen otra forma de ver la educación. Por ejemplo, yo me he topado con docente, o me topé con un docente diciendo que él no le calificaba a los muchachos, que era la conciencia de cada pelado que tenía que darse su puntuación. Entonces, imagínense una cosa de esa. ¿Cómo le va a decir un pelado que se coloque la puntuación, como yo debatía con él, ¿sí? Y tenía, inclusive era drogadicto, tenía problemas de drogadicción, de alcoholismo. Bueno, eso tenía una gran dificultad de cosas el profesor, y resulta que al último ese docente enseñándole a los pelados, entonces uno hablaba con los pelados después que debatía con él y le decía, profe, pero si ellos no tienen la capacidad de discernir, que el crisma, que los hindúes, y que yo no sé qué, y eso empiezan a hablarle un montón de cosas que no tienen coherencia. Al final uno hablaba con los pelados y los pelados ya también con la misma vaina. Entonces uno como tratando de enderezarlo, muchachos, hay un orden, y si se pierde ese orden, imagínense que usted se topara en un semáforo y usted dijera, no, es que yo ese color ya, yo digo que eso ya no es verde, que eso es naranja, y pasa, pues empieza a perder un orden. Entonces la idea es que hay que dar el debate, seguir con lo que el hermano dice. Yo la verdad que no he estado como muy cerca ahí de eso, porque ha habido dos cosas, ¿no, hermano? Yo ya le expliqué que resulta que de pronto se está más, hay un conglomerado de gente que va a utilizar eso para hacer ciertas cosas que de pronto no son debidos, ¿no? Entonces pues es como tener el tacto de decir, bueno, esto lo vamos a hacer es por esto, y aquí está, se va a debatir es esto y más nada, porque de pronto pues eso también se puede utilizar para crear golpes de estado y cosas que a lo último nos vamos a terminar enredando en vainas que no tienen que ir. De todas maneras, la Biblia predice todo esto en Isaías 59. Isaías 59, ya para terminar e irnos a trabajar. ¿Cómo va lo del paro hoy? ¿Sí va a haber paro o no? Isaías 59, dice la Biblia en el versículo 13,
el prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Subraya en el versículo 15. Y la verdad... Isaías 59. Y la verdad fue detenida y se apartó del mal, fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiese quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que precisamente por todo esto que está sucediendo, de injusticias, de maldades, por todo esto es que Jesucristo va a venir a destruir el mundo, ¿sí? Hay un versículo que lo busqué pero no lo encontré, donde dice que el que hacía el bien lo metían a la cárcel. Ramoncho, levantaste la mano. Sí, ya para terminar de complementar, David, de acuerdo a la experiencia de lo que está viviendo y que tiene toda la razón la palabra y lo que estamos estudiando, es que imagínense que salió por la cuestión del proceso de paz con esta gente de la FARC. Resulta que salió una cuestión que se llama los centros, unos centros especiales donde se generó el conflicto. Resulta que esas zonas especiales donde está como más propagado el conflicto, que ellos ubicaron unas zonas, hubieron unos concursos ahorita. Resulta que ese concurso decía que era para las poblaciones donde las circunscripciones especiales, o sea, donde había como ellos tenían como esa zona, y que de ahí se iba a tomar a la gente para que presentara el concurso y ese concurso se lo ganaran. Entonces resulta que ahora no, hicieron el concurso y no se trajeron la gente de afuera, y la gente que ya estaba preparada para hacer el concurso, que estaba esperando que de pronto le dieran la oportunidad, la dejaron. Pues, ahora tienen demandado a eso. Esa cuestión de la pluralidad en la cuestión de los trabajos ha sido un fiasco y seguirá siendo un fiasco, y eso es lo que va a aumentar. Por ahí es donde se va a meter a proliferar todo esto que se está estudiando. Eso sí, va señor. a ser el acabose. Bueno, Luz Dari, para terminar, ¿qué dice? Después Juliet, ¿tiene la mano levantada, Juliet? No, pues sí, que yo estoy de acuerdo con el hermano Carlos, era el que estaba hablando. Estoy de acuerdo con él porque sí, la verdad, la carrera docente se terminó hace unos años atrás. Ya entra cualquiera, y entran más los que no tienen carrera docente que los que son verdaderamente. Y lo otro es que no todos los profesores van a ser cristianos. De 100, pongámosle uno, y de 200 ninguno. Para mí, y lo que pasa es que los profesores son más modernizados que ni los mismos alumnos, porque ellos llegan al salón y es: hola maricas, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo me les va? Entonces, si estamos en esa tónica, si el profesor empieza la clase y si llega saludando así, pues ¿qué pueden esperar los alumnos? En cambio, si encuentra unos alumnos que son pastores dentro de sus compañeritos, y encuentran muchos niños formados que se quedan, pero rápidamente se transforma, se va al otro bando. Entonces, pues, esto está de atrás para adelante, y tengámonos por ti. Bueno, Juliet, ¿qué quieres decir? Y así como dice Ramoncho, y no tanto eso, que aquí es la negociación, porque puede ser el docente muy formado, duró sus 5 o 6 años estudiando, pero yo hice el concurso, pero yo soy amiga del alcalde, yo soy amiga del gobernador, y puede quedar mucho que ¡pum!, me meten a mí porque yo soy amiga de ellos. Y los que en sí verdaderamente ganan el concurso, a esos ahora hacen el fraude, que cambian esas listas y todo eso, porque nunca se van a saber, ¿y por qué? ¿Qué puntaje obtuviste tú? Ahí, ya eso está tan negociado, o sea, esos concursos son negociados. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí porque ya son las 6:14. Se está cumpliendo la palabra.
todo esto hace parte de la palabra. Y por favor lean Isaías 24, Isaías 59, Ezequiel 7, si no estoy mal. Estaba buscando ese texto, si alguien me lo regala después o después lo buscamos, donde dice que los que se apartaron del mal fueron metidos en la cárcel. En cambio, los que hacían el mal eran premiados. Y es porque el Señor Jesucristo viene pronto. Esto se va a poner peor. Así que agarrémonos, ¿ok? Nos vemos en la noche. Dios les bendiga. Vamos a terminar. Ajá, ¿qué pasó aquí? Ah, Señor Jesús.